Ya. Entonces, en el primer estudio, lo que vimos fue qué era el Evangelio según Pablo. Y en los primeros versículos, Pablo dice que el Evangelio proviene de Dios, fue anunciado anteriormente en las Escrituras, que no nace en un vacío, sino que fue anunciado, se esperaba el Evangelio, y se espera que del Evangelio produzca fe, porque dice que él recibió el apostolado por parte de Jesucristo para la obediencia de la fe en todas las naciones. Entonces, el evangelio que Pablo creía era el evangelio que produce obediencia. Eso es lo que Pablo define como el evangelio para él, que él fue apartado para servir al evangelio de Dios. El evangelio no es de ningún hombre, sino que el evangelio que proviene de Dios y que había sido anunciado, el cual se espera que tenga un efecto en las personas, que es la obediencia, la fe que produce obediencia. ¿Qué es lo que busca el Evangelio de Cristo y qué es lo que busca el Evangelio que Pablo predicaba? Que la gente obedeciera a este Evangelio. No es que a la gente le gustara, no es que a la gente le causara sensaciones, sino que obedeciera al Evangelio de Dios mostrado en Jesucristo. Ahora vamos a ver una segunda parte del mismo capítulo 1. Entonces vamos a centrarnos en los versículos desde el 7 al versículo 17. Y vamos a dar lectura en el nombre del Señor, si usted tiene ahí. Así dice Romanos capítulo 1 del versículo 7 al 17. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que se habla de vuestra fe por todo el mundo, porque me es testigo Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago siempre mención de vosotros en mis oraciones, rogando que ahora tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque anhelo verlos, para comunicarlos algún don espiritual, a fin de que seáis consolidados. Entonces, esto es para ser mutuamente confortados, cada uno por la fe del otro, no solo la vuestra, sino también la mía. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Me debo a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Así que en cuanto a mí, estoy ansioso de anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio de la justicia de Dios, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ese es el texto de estudio de esta mañana y vamos a tratar de ser lo más claro posible. Entonces nos vamos a detener primeramente en la primera parte del versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de parte de nuestro Padre y el Señor Jesucristo. En la clase anterior veíamos que parte del conflicto que Pablo quiere aclarar, que Pablo no fundó la iglesia en Roma, que él no conocía la iglesia en Roma, y parte de lo que él quería aclarar era que habían diferencias, porque la iglesia en Roma estaba compuesta por judíos, habían nacido judíos y se habían convertido al cristianismo. O sea, en verdad, para aclarar esto, para que se entienda bien, no se habían convertido al cristianismo, sino que habían aceptado a Cristo, porque los judíos que creyeron en Cristo nunca dejaron de ser judíos, sino que eran judíos que veían el cumplimiento de sus promesas en Cristo. Y por otro lado estaban los gentiles, no, los no judíos, que creyeron en Jesús cuando no habían nacido judíos, pero ellos se habían convertido al cristianismo. Entonces habían diferencias entre estos dos grupos. Los judíos decían sentirse especiales porque ellos habían recibido
habían recibido la elección de Dios en el Antiguo Testamento y tenían la ley. La gloria del judío era la ley. Entonces, ¿qué querían hacer? Obligar a los gentiles a que cuando creyeran en Cristo, someterse también a la ley. Y Pablo trata de aclarar eso. Y por otro lado, tenemos el conflicto en que los gentiles dicen, nosotros no necesitamos ley, con Cristo lo tenemos todo. Entonces se sentían los dos grupos, uno superior al otro. Y lo vemos que Pablo trata de aclarar esto en toda la carta. Entonces, hay unas características que Pablo menciona aquí y es necesario poder rescatarlas. Y lo primero es que él escribe a todos los que están en Roma. Él le dice, no le estoy escribiendo a los judíos que están en Roma solamente, no le estoy escribiendo solamente a los griegos, o sea, a los gentiles que están en Roma, sino que le estoy escribiendo tanto a judíos y a gentiles. Todos, todos los que conforman la iglesia de Dios son amados de Dios. Es el primer punto que Pablo está dejando claro. Acá no me importa, Pablo dice, si usted es judío o usted es gentil, si usted nació conociendo a Dios o si usted no nació conociendo a Dios. Todos los que pertenecen a la iglesia del Señor son amados de Dios. No importa si son nuevos, no importa si son antiguos, no importa si crecieron en la iglesia o no crecieron en la iglesia. Hay una característica que distingue a todos los que pertenecen a la iglesia de Dios y es que son profundamente amados por Dios. Y esto es algo que la iglesia no puede olvidar en ningún momento y a veces las circunstancias hacen que lo olvidemos. Y leí esta semana un libro sobre el Evangelio y hay una frase que me marcó y que el autor decía que algo que la iglesia debe recordar siempre. No hay ningún momento en la historia donde Cristo no ha llamado a la iglesia en lo más profundo de su corazón. No importa si la iglesia se encuentra en debilidad o no importa si la iglesia se encuentra pasando un buen momento. Hay una verdad que es inalterable. No hay momento en la historia en que Cristo no ha llamado a toda su iglesia. Y si usted pertenece a la iglesia del Señor, si usted llegó hoy día o si usted llegó no importa cuándo sea, Pablo está transmitiendo una verdad que transcurre y atraviesa toda la historia del cristianismo. Es que no hay momento en que Cristo no ha llamado a su iglesia en lo más profundo de su corazón. Por eso es que nosotros encontramos en otra de las cartas de Pablo cuando dice que Cristo, que dice que los esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla y presentarla sin mancha ni arruga delante de Dios. Y nos muestra la profundidad del amor de Cristo, que Él amó tanto a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella para poder hacer lo que ella misma no podía hacer en sus propias capacidades, que es santificarla y que es presentarla sin arruga y sin mancha. Y Pablo lo que está hablando aquí en este primer versículo que estamos viendo es que deja claro que no hay distinción entre judío, griego, gentil, hombre ni mujer, como lo menciona más adelante, sino que toda la iglesia, donde sea que se encuentre, es amada por Dios en todo tiempo. Y es una verdad que nosotros debemos recordar, hermano, aún en medio de tiempo de pandemia, aún en medio de cuando hay iglesias que han perdido sus pastores, aún en medio de cuando hay iglesias que han perdido miembros, aún donde hay iglesias que se han cerrado, aún cuando hay iglesias que han perdido la capacidad de poder reunirse. Hay una verdad que trasciende a toda realidad y es que Cristo ama de forma permanente a cada miembro de la iglesia, donde sea que ésta se encuentre. Entonces, a todos los que estáis en Roma también es aplicable a todos los que se encuentran en todo lugar. Dice, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y esta cualidad que menciona de amados de Dios es inseparable con la segunda cualidad, que es llamados a ser santos.
Y lo mismo que podemos hacer, así como cuando Cristo ama a toda la iglesia en todo tiempo, toda la iglesia que es amada por Dios tiene un llamado a ser santos, porque Él nos ha llamado para santificarnos. Él nos ha amado y nos ha apartado para santificarnos. Ahora, ¿por qué Pablo menciona esto? ¿Por qué Pablo menciona esto a la iglesia en Roma? Porque las características de amados, de llamados y de santos son características que se encuentran en el Antiguo Testamento exclusivamente para el pueblo de Israel. Cuando usted lee el Antiguo Testamento y compara a Israel en comparación con todas las naciones que lo rodeaban, los babilonios, los egipcios, los asirios, que son naciones que usted lo encuentra en la historia, solamente el pueblo de Israel podía adjudicarse el hecho de que eran amados por Dios, el hecho de que eran llamados por Dios y el hecho de que eran santos para Dios. Entonces Pablo está diciendo ahora, no son solo los judíos los que son amados, llamados a ser santos, sino que toda persona que ha conocido a Dios por medio de Cristo puede decir que es amada por Dios, puede decir que ha sido llamada por Dios y puede decir que también tiene un llamamiento a ser santo para Dios. Entonces, ¿quiénes son los amados de Dios? Hoy en día es su iglesia. ¿Quiénes son los llamados por Dios? Hoy en día esa es su iglesia. ¿Y quiénes son los que son llamados a ser santos? Esa es su iglesia. Y es lo que Pablo quiere dejar claro para romper con toda diferencia en Roma. Cuando alguien quiere romper o igualar en dignidad a todos los miembros de una iglesia, es bueno recordar que todos son amados, que todos han sido llamados y que de todos se espera que puedan ser santos. Es lo primero que Pablo está tratando de dejar claro. ¿Para qué? Para que no hayan diferencias dentro de un grupo eclesiástico. Dentro de un grupo Dentro de un grupo eclesiástico hay gente que tiene más plata y hay gente que tiene menos plata. Dentro de un grupo hay gente que tiene profesiones y hay gente que no tiene profesiones. Hay gente que nació en la iglesia y gente que no nació en la iglesia. Hay gente que tiene dones más destacados, más visibles y otros que tienen dones que no son tan visibles. Pero cuando nosotros estamos juntos, todos somos amados, todos somos llamados y de todos Dios espera que podamos crecer en la santidad que Él demanda de nosotros. Entonces, en primera parte de este segundo estudio, es que Pablo trata de emparejar la condición de cada uno de los miembros de la iglesia, donde sea que se encuentren, pero en este caso en Roma, cuando habían diferencias. Entonces, esto nos da una orientación de cómo podemos solucionar los conflictos que a veces se generan dentro de la iglesia y cómo podemos solucionar nosotros los conflictos que a veces tenemos con nuestros hermanos, que puede porque vivimos en comunidad. Es recordando de que nadie está amado en sobremedida por sobre el otro, sino que todos somos amados de la misma forma, todos hemos sido llamados por el mismo Salvador y todos hemos sido llamados al mismo propósito, que es hacer santos y a recibir la gracia y la paz que proviene solamente de Dios, que es el Padre y Señor. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Se entiende hasta acá esta primera parte? ¿Me hace una seña? ¿Sí? Ya. Si tiene dudas, si tiene preguntas, si tiene una acotación, recuerde que usted puede intervenir cuando usted quiera y podemos profundizar cualquier punto de lo que podamos estar viendo. Entonces, nuestro segundo párrafo, nuestro segundo tema, tiene que ver ya desde el versículo 8 al versículo 10, donde dice, primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros. Insiste en que da gracias por todos, de que se habla de vuestra fe por todo el mundo, porque me es testigo Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago siempre mención de vosotros en mis oraciones, rogando que ahora tenga al fin, por la buena voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Qué podemos ver nosotros acá de los sentimientos de Pablo hacia la iglesia en Roma?
para que nosotros también podamos aprender sobre los sentimientos que nosotros mismos debiésemos tener a la iglesia del Señor. Hay algo que ha ido creciendo con el tiempo y no es muy difícil darse cuenta, sobre todo en la cultura en la que nosotros vivimos hoy día. Ha crecido un desprecio por la iglesia. Los jóvenes llegan a decir que creen en Dios, pero no quieren nada con la iglesia. Te quedaste pegado, Cevita, porque fue Ya, perfecto. ¿Hasta dónde me escucharon? hasta Los sentimientos de Pablo. los sentimientos de Ah, ya. Pablo Gracias, mi hacia la hermana Claudia. iglesia. Ya. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros de los sentimientos de Pablo hacia la iglesia a la cual está escribiendo? Y esto nos puede enseñar y nos debe enseñar en esta parte de cómo nosotros debemos tener sentimientos hacia la iglesia del Señor. Porque hay algo que ha aumentado en último tiempo y sobre todo en la cultura en la que nosotros vivimos, que no es difícil darse cuenta, en donde hay un desprecio por la iglesia. Hay un desprecio por la iglesia de Cristo. Y usted se encuentra por todos lados, jóvenes sobre todo, más que adultos, porque son parte de la nueva cultura, en donde llegan a decir, yo creo en Dios, pero tengo un desprecio por la iglesia. Mi hermano, lo hemos repetido en una y otra oportunidad, no es posible, no es posible amar a Cristo y despreciar su iglesia. Hermano, es una imposibilidad. Es una imposibilidad que la Biblia lo deja claro, hermano. La Biblia es clara en todo el Nuevo Testamento, que no es posible amar a Cristo y despreciar su iglesia. Amar a Cristo es amar la iglesia. Y amar la iglesia es amar a Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces no es posible amar a Cristo y despreciar la iglesia. Entonces, ¿cómo Pablo expresa su amor por la iglesia a la que le está escribiendo? Y vamos a ver algunas de las características que él da. Y dice que primeramente da gracias a Dios mediante Jesucristo respecto a todos vosotros. ¿Qué quiere decir? Que él da gracias a Dios por la iglesia del Señor. Cuando a Pablo se le preguntaba por la iglesia de Corintio o se le preguntaba por la iglesia de Roma, él decía, doy gracias a Dios por la iglesia de él, por la iglesia de Cristo. Y a veces nosotros en nuestras conversaciones somos ligeros con la iglesia que es el cuerpo de Cristo, con la iglesia que compró Cristo, con la iglesia que es la novia de Cristo. Pero Pablo, los sentimientos de Pablo para con la iglesia es, doy gracias a Dios por ustedes. Y nosotros encontramos en la carta a los Corintios que les dice, ustedes son carnales. No puedo hablarles como espirituales porque todavía son carnales, porque en ustedes hay contiendas y divisiones. Y Pablo deja claro que en una iglesia puede haber cristianos carnales, o sea, cristianos que todavía no han madurado. ¿Dejan de ser cristianos por ser carnales? No, no dejan de ser cristianos por ser carnales. Pero se espera de ellos que crezcan. Pero aún en esa circunstancia, Pablo da gracias a Dios por la iglesia de Cristo. Entonces, el primer sentimiento de Pablo para la iglesia del Señor es dar gracias por la iglesia de Cristo donde quiera que ésta se encuentre. Y esto va en contra del desprecio y el desprecio creciente que hay hoy día hacia la iglesia. Hermanos, hay un desprecio. Cuando usted habla con alguien, hay un desprecio por la iglesia del Señor. Y esto va a seguir creciendo porque es parte de la cultura que sigue avanzando. Pero esto no puede estar en el corazón ni en la boca de alguien que ama al Señor. No podemos menospreciar la iglesia del Señor. Más bien, en nuestras oraciones debemos ser como lo refleja el apóstol Pablo. Debe haber gratitud. Gracias, Señor, porque aún con todas las dificultades, tu iglesia sigue en pie.
Gracias, Señor, porque aún con todo lo que no hemos podido crecer, seguimos estando juntos. Gracias, Señor, porque aún hay predicadores. Gracias, Señor, porque hay ministros de alabanza. Gracias, Señor, porque vino la hermana que no venía hace tanto tiempo. No le preguntamos por qué no vino. Le preguntamos y le decimos al Señor gracias, porque pudo reunirse una vez más. Un sentimiento de gratitud hacia la iglesia de Cristo refleja cuál es el nivel de amor también que tenemos por Él. Ahora, dice, primeramente doy gracias a Dios. ¿Por qué? Por todos vosotros, no es por gente exclusiva, es por todos los que conforman la iglesia, de que se habla de vuestra fe por todo el mundo. Y cuando habla de todo el mundo, habla obviamente del mundo conocido para ellos, que tenía que ver con toda la región del Imperio Romano. Y que era lo digno de destacar, era de que la fe de ellos daba que hablar en el entorno en el que vivían. Esta era la característica principal de la iglesia en Roma. Podían tener divisiones dentro, pero en el imperio se hablaba de que había un grupo de cristianos que tenían que decir algo respecto a su fe. Segundo, porque me es testigo Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago siempre mención de vosotros en mis oraciones. No solo los sentimientos de Pablo hacia la iglesia estaban vinculados en dar gracias por ellos, sino que también en interceder y orar por la iglesia que él no conocía. Recordemos, hermanos, que él no conocía Roma, la iglesia en Roma, que él no les había visitado, pero él les amaba sin haberles visto. Y el amor por la iglesia le llevaba a interceder por la iglesia. El amor por la iglesia le llevaba a dar gracias por ella, a valorar la iglesia, y el amor por la iglesia le llevaba a interceder, a rogar por todas sus necesidades. ¿Saben por qué? Porque Pablo entendía que ser cristiano en Roma era difícil. Ser cristiano en el imperio no era fácil. Y cuando uno ve que la fe de un hermano se le está haciendo difícil vivirla, la reacción de aquel que ama a la iglesia es orar por aquellos hermanos para que ellos puedan vivir su fe en los momentos de dificultad, para que ellos puedan vivir y mantener su fe cuando todo es adverso. Pablo reconoce que el lugar más complicado para ser cristiano en aquel tiempo era Roma. Estaba todo en contra para ser cristiano. Y él dice, yo no dejo, Dios es testigo de que yo no dejo de orar por ustedes, yo no dejo de rogar por ustedes. ¿Y cuáles eran los motivos de oración de Pablo? Sin duda, era para que los romanos, para que la iglesia en Roma pudiese mantenerse en pie en medio de tanta dificultad y de tanta adversidad para ser cristiano. Hoy día la realidad para nosotros no es tan distinta. Es difícil en alguna medida en la cultura en la que vivimos mantener y sostener un discurso cristiano. Tenemos todo en contra y debemos mantenernos orando los unos por los otros, no solo para congregarnos el día domingo, sino para que podamos vivir con libertad la fe que nosotros creemos, en medio que nos pone todas las adversidades para ridiculizar aquello en lo que nosotros creemos. Y tercero, dice, rogando que ahora al fin, por la voluntad de Dios, rogando que ahora tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes. Pablo agradece por la iglesia, Pablo ruega, ora, intercede por la iglesia, y Pablo anhela reunirse con aquellos que son el cuerpo de Cristo. Y esto, hermanos, son los sentimientos que debiesen estar en un creyente genuino o en un creyente que está viviendo de forma sana su fe en el Señor. Debe sentir gratitud por la obra del Señor y por los creyentes, por la comunidad de creyentes. Debe interceder, debe sentirse parte de poder aportar con la oración para poder fortalecer la vida de otros, y debe anhelar reunirse con otros cristianos. Pablo dice que su oración, él ruega
que tenga la posibilidad de visitar a los cristianos en Roma y reunirse con ellos. Entonces, sí, deme un segundo, hermano. Entonces, una manera de medir cómo está de sana la espiritualidad de un creyente no es malo y no es descabellado ponerlo a la balanza con los sentimientos genuinos que Pablo tenía por el Espíritu Santo para hacer avanzar la obra, que es sentirse agradecido y sentir un valor por la iglesia, que es interceder y ser parte de la vida de otros, y es reunirse con otros creyentes para poder estar juntos. Cuando no queremos estar juntos, algo no está bien. Cuando no queremos comprometernos en la oración por otros creyentes cuando están viviendo dificultad, algo no está bien. Y cuando no sentimos gratitud por las comunidades y la obra de Cristo en las iglesias en las cuales pertenecemos, algo no está bien. Los sentimientos genuinos y los sentimientos sanos que un creyente debe tener es un sentimiento de gratitud, es un sentimiento de rogativa y es un sentimiento de querer estar juntos. Si no queremos estar juntos, si no queremos interceder por otros y si no somos agradecidos por una comunidad a la que pertenecemos, algo no está bien en nuestra fe. No es que algo no esté bien en la Biblia, no es que algo no esté bien en Pablo, es que algo no está bien en nuestra fe y debemos pedirle al Señor que sane nuestra espiritualidad para poder vivir una espiritualidad plena, que ame la obra de Dios, que ruegue por las dificultades de otros y que anhele profundamente el estar juntos. ¿Y cuándo es una buena posibilidad para poder demostrarlo? El domingo que viene, pues mi hermano. Cuando tengamos la posibilidad de estar juntos, roguemos al Señor que en esa posibilidad tengamos un deseo puro, un deseo genuino, un deseo santo y ferviente por querer estar juntos con otros hermanos. ¿Por qué? Porque valoramos la iglesia del Señor y también rogamos que otros puedan sumarse para que sean parte de qué, de la obra de Cristo. Entonces, los primeros dos puntos que hemos podido ver en esta segunda parte de la carta a los romanos es que Pablo menciona que la iglesia de Dios es amada y es llamada a ser santa. No importa a quién pertenezca a la iglesia del Señor, todos somos amados y tenemos un llamado. Y segundo, que hay un sentimiento que debe aflorar de nosotros, que es el valor por la iglesia, que es el compromiso con la vida de nuestros hermanos y el querer estar juntos y reunirnos con aquellos que profesan la misma fe que nosotros. Tercero, vamos a nuestra tercera parte que va desde el versículo 11 al versículo 13. Porque anhelo veros, y sigue con lo mismo, anhelo profundamente el verles. ¿Para qué? Para comunicarles algún don espiritual, a fin de que sean consolidados. Esto es, para ser mutuamente confortados, cada uno por la fe del otro, no solo la vuestra, sino también la mía. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para también tener entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Y el apóstol Pablo está diciendo que el propósito de querer ir a reunirse con otros hermanos tiene que ver con poder comunicarles algún don espiritual. Y quiero aclarar algunas cosas respecto a esto, porque a veces se ha entendido de que este versículo que Pablo quiere comunicarles algún don espiritual, como si él quisiera impartir algún don, como si él al orar tuviese la autoridad de regalar dones, como si él al orar por alguien tuviera la autoridad de distribuir dones. Y no es el sentido de lo que Pablo está diciendo. Hermanos y hermanas, no hay ningún hombre en la iglesia que tenga la autoridad de Dios de repartir dones. El Espíritu Santo
reparte dones según como Él quiere. Y cuando el creyente conoce a Cristo y se convierte a Dios, Dios es quien le da dones a esa persona. No podemos creer el cuento, porque a veces en este lenguaje nuevo, moderno de la Iglesia Apostólica, de la cual quizás no estamos de acuerdo, hay ciertos personajes que se atribuyen para sí autoridad de poder repartir dones a los hermanos, tomándose de este texto. Hermanos, no hay ni un hombre ni una mujer en la iglesia del Señor que tenga la autoridad de repartir dones. Dios puede hablar por medio de él para reconocer el don de alguien, pero no puede repartir. Dios, por medio de su Espíritu Santo, da dones a los hombres como Él quiere. El Espíritu reparte como Él quiere. Imagínense que hay alguien que por ahí anda repartiendo dones de sanidad cuando Cristo no le ha querido dar a cierta persona el don de sanidad. Y se atribuyen para sí autoridad que solo le corresponde a Dios. Entonces cuando Pablo dice, porque anhelo verles para comunicarles algún don, Pablo ocupa la palabra carisma o charis, que es un regalo de Dios. Lo que él está diciendo, yo quiero compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en mí. Los dones que yo he recibido de Dios, quiero compartirlos con ustedes. Por ejemplo, Pablo tenía el don de la predicación y la enseñanza. Pablo lo que quería hacer era compartir el don que había recibido y bendecir y ministrar a otros con el don que recibió del Señor. En ningún momento él está ofreciendo regalar dones como si se pusiera en una tienda o en un puesto en la feria y vendiendo dones al mejor postor. No, él está diciendo, de lo que yo he recibido, de los dones que Dios me ha dado a mí, yo quiero comunicarle, quiero transmitirles a ustedes para que ustedes sean consolidados, sean afirmados. Y dice, esto es para ser mutuamente confortados, cada uno por la fe del otro, no solo la vuestra, sino también la mía. Y la idea que Pablo está transmitiendo acá es, yo quiero ir a ustedes para que ustedes se vean beneficiados del don que yo recibí y sean afirmados, se consolide la fe de ustedes por medio del don que yo recibí y ustedes puedan bendecir la vida mía por medio de los dones que ustedes han recibido. Y de eso se trata, en parte, el estar juntos en comunidad. No es el hecho de que nos juntemos por juntarnos, sino que cada uno ofrece el don que Dios le ha dado y cada uno se dispone a ser bendecido por el don que Dios le ha dado a otros. Porque de esta manera es que se consolida el cuerpo de Cristo. Es de esta manera que se afirma el cuerpo de Cristo. Cuando alguien sabe que tiene un don y lo pone al servicio de otros. Y cuando alguien se pone en disposición de otros para que me ministren a mí con el don que Dios le ha dado a ellos. Aquí no hay dones mayores ni dones menores. Dios ha dado dones a su iglesia para que la iglesia sea consolidada y sea confortada. Entonces, ¿cuál es la manera de consolidar una iglesia? Es dar libertad a los dones. Es dar libertad a los dones que Dios ha dado por medio de su Espíritu Santo. Cuando vemos que alguien enseña, debemos darle la libertad para que enseñe. Cuando vemos que alguien tiene el don, por ejemplo, a mi pastor en un momento dieron el pastorado en él y le dieron la libertad para que él ejerciera el don que recibió de Dios. Cuando alguien tiene dones en la música, cuando alguien tiene dones en el servicio, cuando alguien tiene palabra de ciencia, cuando alguien tiene lo que sea que Dios haya dado, hay que dar la libertad suficiente, porque de esa manera la iglesia de Cristo se consolida. Por eso podemos también asociar que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Libertad para manifestar las gracias y los dones que Dios ha dado. Por eso mi llamado personal en esta área es a no neguemos los dones que Dios nos ha dado, hermano. ¿Saben por qué? Porque eso, negar los dones que Dios nos ha dado, es ser egoísta en la edificación de otros. No podemos negar lo que Dios nos ha dado porque estamos negando que otros puedan ser edificados. Oremos constantemente para que Dios use los dones que nos ha dado para que la iglesia de Cristo sea consolidada. Una iglesia de Cristo donde hay dones que se manifiestan es una iglesia viva,
Es una iglesia que está constantemente creciendo y consolidándose. La iglesia del Señor es un ente vivo, es un organismo vivo que produce, que se reproduce y que está en constante movimiento. Y Dios nos ha dado dones para que otros sean edificados. Nosotros no somos los dueños de los dones. Es Cristo, es Dios el dueño de los dones. Y nosotros somos simplemente, si pudiéramos llamarlo, administradores de los dones que Dios nos ha dado para el servicio de otros. Imagínense, hermano, que una iglesia, sin importar el número de los que compongan esta iglesia, todos pudiesen bendecir a otros con el don que han recibido y pudiesen perfeccionar el don que han recibido para poder poner el servicio a otros. Cada vez que predico, cada vez que enseño, me quedo con la sensación que pudiera haberlo hecho mejor. Y mi esposa me reta un poco a veces, pero Seba, si diste lo mejor de ti, pero puedo haberlo hecho mejor porque siento tan fuerte la carga de lo que Dios me ha dado, que siento que hay mucha humanidad en mí todavía y que no permite que Dios actúe libremente a través de mí por la humanidad que hay, a través de lo que hago. Porque yo reconozco, y no es soberbia y no es vanagloria reconocer que tenemos un don de Dios. Más bien es ser lo suficientemente sincero para decir, he recibido algo de Dios y tengo la responsabilidad de administrarlo bien. Hermano, yo no tengo la responsabilidad de prepararme el sábado por la noche para hacer un estudio cuando he recibido un don de Dios. Tengo la responsabilidad todo el tiempo, toda la semana, día tras día, para que cuando yo pueda abrir mi boca, sea Dios quien habla en la vida de ustedes. Y yo sé que todavía me falta mucho para eso, pero si reconocemos el don, por lo menos hemos empezado desde el punto de partida correcto, para decir, tengo una responsabilidad porque Dios ha puesto un don en mi vida. Aquel que tiene palabra de discernimiento tiene la responsabilidad de mantenerse en comunión con Dios para que cuando Dios le hable no le entre la duda. ¿Será Dios o no será Dios? Sino que tiene una comunión tan estrecha que dice, este es Dios. Y hay una palabra de ciencia para un momento específico. Entonces, todos los dones que hemos recibido de parte del Señor también son una responsabilidad para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios edifica su iglesia por medio de los dones que Él ha dado a los creyentes que forman el cuerpo de Cristo. ¿Les parece? ¿En la experiencia lo han podido vivir así o no lo han podido vivir así? ¿Creen que Dios bendice a la iglesia por medio de los dones que le ha dado? Mi hermano Carlos, ¿usted cree que Dios bendice? ¿Siente la responsabilidad de prepararse? Sin duda, estamos llamados a cumplir la palabra del Señor, pues cada uno tiene un talento, un don y tiene que ministrarlo según el Señor le dé y compartirlo también. Si uno tiene una palabra con el hermano, no tiene que quedarse con la palabra. Amén. Y en unión con el Señor, porque si tú en la semana ni siquiera tomas la Biblia para leer un texto o no estás en oración, es muy difícil que el día domingo te toque dar algo y compartir algo porque no estás en la sintonía. No sé si me entiendes. Uno tiene que tener una preparación, una búsqueda en este sentido y eso es para todos nosotros. Para los que estamos adelante, digamos, liderando o para el hermano que viene, porque el hermano también tiene algo que decir. El hermano que viene día domingo se sienta atrás, también tiene algo que decir. Y en el momento oportuno lo va a decir, porque el Señor solo va a estar en sintonía, como dices tú, con el Señor. Hay que tener una preparación y más que una búsqueda también en ese sentido. Amén. Así que estoy súper de acuerdo con lo que me dices. Amén. Muy bien, mi hermano Carlos. ¿Mi pastor iba a decir algo? Sí. Bueno, cuando Pablo deseaba estar en la iglesia de Roma, bueno, sabemos que Pablo cuando escribe esta carta, eh, solamente sabía de los hermanos en Roma por comentarios que le llegaban, y se propone viajar a Roma justamente sabiendo toda la dificultad que vivía la iglesia de Roma, ¿cierto? Y cuando Pablo habla de expandir los dones, habla de que ese don que Pablo tenía, como dice su palabra, multiplicaba vuestros dones,
era enseñar justamente lo que él había recibido de parte de Dios. Entonces, para que la iglesia se enriquezca, tú también lo dijiste, no podemos ser egoístas con nuestros dones. O sea, el don que Dios nos dio, tenemos que sacarle el mayor provecho, porque ese don que Dios nos dio es porque Dios sabe que tú y yo podemos realizarlo y llevarlo de buena manera. Dios no va a echar ninguna carga sobre nosotros que no podamos llevar. Por lo tanto, si el Señor hasta aquí nos ha sostenido y esta segunda parte de este estudio calza muy bien con el propósito que tenemos nosotros como hombres, de poder nuevamente abrir la iglesia y poder nuevamente reunirnos. Lo conversamos de un principio, cuál va a ser el propósito de llegar a la iglesia nuevamente. Yo siempre lo he pensado y esperamos que este tiempo que hemos vivido separados del conjunto de la iglesia, pero sí estamos seguros que en alguna forma hemos estado en el Espíritu a través de la oración, de la conversación, de la reunión del día domingo, pero que sea un despertar y un renacer de la iglesia. ¿Te acuerdas que lo comentábamos de un principio en la reunión cuando yo les decía que aquí tenemos que decir las cosas viejas pasaron y tenemos que hacer todo de nuevo? Y aquí todo será hecho nuevo. Es como vamos a tener como un despertar, como querer volver al primer amor, como querer hacer las cosas, ¿no es cierto? Como dices tú, con mayor diligencia, con mayor responsabilidad. Y no solamente del que predica o del que toca la música, sino que esta carta Pablo está dirigiendo a la iglesia de Roma. Y esperaba viajar, porque Pablo no pensaba viajar todavía, porque pensaba viajar, ir a España, y de España pegarse una arrancadita a Roma. Pero es nada más justamente para que la iglesia se fortaleciera en la fe, lo dice un principio. Entonces, y en la gracia de Cristo. Entonces, lo que hoy día Dios puede entregarnos a nosotros es eso, que podamos, todos tenemos un don. En la iglesia no hay nadie que no tenga un don. Y hablo de la iglesia en general. Todos tienen un don, porque todos tenemos el Espíritu Santo. Todos fuimos bautizados y llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, ni uno puede decir yo no tengo nada que hacer en la iglesia. Ninguno puede decir yo soy parte de una iglesia porque no tengo nada. Tienes lo más grande, que es el Espíritu Santo, que nos mueve a estar reunidos, que nos mueve a alabarle, a bendecirle, que nos mueve, ¿no es cierto?, a tener una búsqueda, ¿no es cierto?, para saber qué me corresponde hacer, qué puedo hacer. Entonces, Pablo miraba a la iglesia de Roma con una necesidad, que había necesidad, y que él tenía que ser parte de esa necesidad. Y yo pienso que nosotros también debemos pensar de esa forma. Hemos pasado muchas cosas estos 2 años de pandemia, ¿no es cierto? Hay mucha angustia de repente, mucha preocupación, mucho miedo, mucho temor, pero ahora es el tiempo de poder nuevamente, como Pablo deseaba en su corazón y el Espíritu, estar con la iglesia, justamente eso, para llenarnos nuevamente de la fe, del amor de Cristo, y poder, ¿no es cierto?, que los dones que tiene toda la iglesia, hombres, mujeres, adultas, a los niños enseñarle la palabra a través de las mujeres que tienen dones, los hombres que tienen dones para enseñar a niños. Así que Dios nos bendiga en esto. Amén. Gracias, pastor. Tienes mucha razón. Seguimos adelante. Bueno, a veces nosotros queremos iglesias sanas, pero iglesias sanas tienen que ser compuestas por creyentes sanos. Entonces, a veces los esfuerzos los destinamos de forma correcta. Queremos que la iglesia sea sana, pero tenemos que enfocarnos primeramente en tener creyentes sanos. Y bueno, de lo que hemos compartido hasta este momento, yo creo que hay como 4 predicaciones solas como de 1 hora y media por cada, aparte de las que he podido ver, así como hay mucho material. Pero para crear creyentes sanos, para crear iglesias sanas, deben ser creyentes que valoren el cuerpo, que se preocupen por los otros hermanos y que anhelen reunirse. Esos creyentes que están sanos van a construir iglesias sanas. Entonces, deben estar nuestros esfuerzos enfocados en construir primero creyentes sanos. ¿Y cómo podemos construir creyentes sanos? Volviendo al primer punto, enseñándole a la gente que son amados por Dios y que Dios los ha llamado para poder hacerlos santos. Entonces, a veces nos saltamos todo eso, queremos iglesias sanas, pero no tenemos creyentes sanos, y queremos creyentes sanos sin hablarles que Dios les ama. Entonces debemos primero volver al primer punto.
transmitir el mensaje correcto para formar creyentes sanos, y creyentes sanos van a ser iglesias sanas. Entonces, entre todos nosotros podemos formar una iglesia sana, que se edifiquen los unos a los otros, dice el llamado. Y luego dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora me ha sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Pablo había querido ido anteriormente, pero no se le había dado la posibilidad. Él había insistido en ir. Pero nos vamos a enfocar en para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los otros gentiles. ¿Y a qué se refiere Pablo en tener entre ustedes algún fruto? Vimos en la primera clase que Pablo andaba haciendo una colecta entre las iglesias gentiles para llevar a la iglesia en Jerusalén de judíos que estaba empobrecida. Entonces Pablo, lo que yo entiendo y lo que me enseñaron también, fue que quiso decir que el hecho de que esperar un fruto también entre ustedes, espero que ustedes también se pongan con la colecta para los judíos que están en Jerusalén y están pasando un mal momento. Entonces, Pablo dice, yo quiero ir con ustedes, vivir momentos con ustedes, enseñarles que ustedes me enseñen, pero que ustedes también se aporten con algo económico para poder sustentar a la iglesia en Jerusalén, que lo está pasando pésimo. Pésimo. Entonces, una iglesia sana, aquí nosotros vemos las características de una iglesia sana, es aquella que tiene miembros que pueden servir con los dones que han recibido y que sustenta de todas las maneras posibles a los miembros más débiles de las congregaciones. Pablo dice, yo a ustedes no los conozco, pero cuando vaya y nos ministremos entre todos, espero que ustedes, al igual que todas las demás iglesias, también se pongan económicamente para sus hermanos que están pasando un pésimo momento en Jerusalén. A veces hay algunos que no han querido interpretar esto de esta forma y un fruto lo interpretan de otra manera, pero si tomamos en cuenta que Pablo comienza hablando de que él ha recorrido las otras iglesias, recolectando dinero para llevar a los otros hermanos, Pablo es clarísimo que está hablando de esto. Espera que el corazón generoso de los romanos que han entendido el Evangelio, porque un corazón que entiende el Evangelio es generoso, extienda su mano económicamente para los hermanos que están sufriendo necesidad. Este sermón da las características de una iglesia saludable. Vamos a anotarlo por ahí si me toca predicar en algún momento. Pasamos a nuestro tercer punto. Ya voy a ir avanzando rápido para no quitarle más tiempo. Me debo a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Así que en cuanto a mí, estoy ansioso de anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Era necesario que Pablo expusiera su vida yendo a Roma? Esa es mi pregunta. Y la pregunta que me hago, ¿era necesario que Pablo expusiera todo lo que tenía para ir a arriesgar su vida a Roma? ¿Qué era lo que a él lo movía a ir a arriesgar todo lo que tenía para predicar el evangelio? Y él dice que él tiene una deuda. Él dice, me debo, y en otra persona dice, tengo una deuda con griegos y no griegos, sabios y no sabios. ¿Cuál es la deuda que Pablo tiene que lo mueve a predicar el evangelio? Y hay dos formas en las que una persona puede estar endeudada. Hay dos maneras en las que la persona puede estar endeudada. Una es cuando uno pide prestado algo y no lo ha devuelto. Y, Gonzalo, ¿te debo algo, hermano? Se me vino a la mente. Porque en los tiempos cuando éramos amigos más cercanos te pedía polerones, te pedía cosas. Si me recordáis algo, no quiero estar en deuda. Te debo la vida, dice Gonzalo. Hay dos maneras de estar en deuda. Una es cuando uno pide prestado algo. Las calcetas puede ser. Cuando uno pide prestado algo y no lo devuelve, entonces uno se queda como deudor. Cuando uno va a una casa comercial, cuando uno pide crédito, uno pide prestado algo y se hace deudor de aquel que le presta. Y la otra manera de ser un deudor es cuando un tercero me hace intermediario para yo, no, cuando alguien me hace intermediario para yo darle algo a un tercero. Por ejemplo, si yo voy y le digo, Gonzalo, ¿le podéis pasar esto al pastor, por favor?
el Gonzalo está en deuda mediante él no entregue eso que yo le encargué al pastor. Son las dos maneras de estar en deuda. Y Pablo está en deuda con Dios no porque él le haya pedido algo a Dios, sino porque Dios le dio una responsabilidad en sus manos, un mensaje en su boca, el cual él tenía la misión de compartirlo con otros. Entonces Pablo era deudor, no porque haya pedido algo, sino porque se le había encomendado algo que tenía que llevar a un tercero. Y él se sentía en deuda con hombres y mujeres, judíos y griegos, esclavos y libres, como dice más adelante. Él está en deuda con todos porque Dios le ha encomendado algo que él tiene que cumplir. ¿Y qué es esto que él le ha encomendado a Dios? El Evangelio de Jesucristo para todas las naciones. Y esta deuda que él tiene, que él se siente deudor, lo lleva a arriesgar su vida. Lo lleva a arriesgar su vida sin importar los límites en la ciudad de Roma. Mire, Roma era el imperio, era la ciudad central del imperio. Roma tenía la mejor arquitectura, nadie podía morirse, era un fracaso si usted se moría y no visitaba Roma. Tenía la mejor economía, tenía la famosa paz romana que se había conseguido por medio de la fuerza y la guerra. Roma era la gloria del imperio. Y Pablo llevaba un mensaje que ante los ojos del imperio era vergüenza, porque la cruz era sinónimo de vergüenza. Y él dice, yo arriesgo todo lo que tengo para ir a pararme frente a los romanos porque yo he entendido lo que Dios ha hecho y lo que Dios me ha encomendado. Entonces, ¿Pablo tenía impedimentos para poder ir? Sí, podría haber dicho, el orgullo cultural de Roma impide que yo vaya porque no me van a escuchar, porque traigo un mensaje de vergüenza, traigo un mensaje que humilla al ser humano, porque el Evangelio humilla al ser humano. Hay que ser sinceros, la Biblia enseña que el Evangelio humilla al ser humano. ¿Por qué? Porque le dice, yo te regalo la salvación. Dios dice, hay un regalo que es la salvación y te la tengo que regalar porque tú no la puedes alcanzar. Pero ¿cómo no puedo alcanzarla? No está en tus capacidades alcanzar la salvación. Por eso Dios te la tiene que regalar, porque no está a nuestro alcance. Entonces eso es un mensaje que ante la gloria de la cultura del Imperio Romano, hermano, todos iban a rechazar ese mensaje. Pero Pablo dice, no, yo me voy a parar ahí porque tengo una deuda de parte de Dios. Entonces, a veces la misma cultura en la que nosotros vivimos tiene por gloria ciertas cosas que podían hacer rechazar el mensaje de Cristo. Y pensé en una. ¿Cuál es la gloria del día de hoy que impide o el orgullo del día de hoy que impide que a veces podamos compartir el mensaje? Hoy día, en nuestra sociedad, el gran orgullo no es la verdad. El gran orgullo es la tolerancia. ¿Ha escuchado eso usted, no? Estamos en la época de la tolerancia, de ser tolerantes. Entonces, se ha elevado el valor de la tolerancia y se ha bajado el valor de la verdad. Y nosotros creemos que el Evangelio de Cristo es la verdad que hace libre al hombre. Pero nosotros cuando vamos con el mensaje de la verdad, lo vamos ante una sociedad que tiene como mayor alcance la tolerancia. Entonces te van a decir, oye, pero tu mensaje es intolerante. ¿Por qué tengo que aceptarlo? Es que yo creo que esta es la verdad. Entonces, por someternos a la cultura de la tolerancia, callamos la verdad. Pablo lo que hubiese hecho en este caso, hubiese ido sin importar la cultura de la tolerancia, porque él se sentía deudor, porque el mensaje que él proclamaba era la verdad que libertaba al ser humano. Entonces hay una deuda que a Pablo lo mueve a proclamar el mensaje en todos lados. Y pasamos a la siguiente parte, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de salvación para todo aquel que cree en el judío, al judío primeramente y también al griego. Y llegamos al famoso texto, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y mi pregunta es, y me gustaría que me hicieran señas, ¿es posible que alguien se avergüence del Evangelio aún asistiendo a la iglesia? Sí, es posible, mi hermano. O sea, no debiese ser, pero pasa. ¿Y qué se define por vergüenza?
Vergüenza es cuando usted está sonrojado, usted se siente humillado. Vergüenza se siente cuando hay una verdad que usted quiere mantener oculta y sale a la luz y eso a usted le quita dignidad. Hay algo, una verdad que yo tengo, que no quiero que los otros sepan y cuando es descubierta, a mí me causa vergüenza. Por ejemplo, voy a ser sincero con ustedes. Cuando llegué a la iglesia, ustedes se daban cuenta de que yo no me sacaba el gorro cuando recién me convertí, tenía 20 años, porque me daba vergüenza que otros vieran que yo estaba quedando calvo, que se me estaba cayendo el pelo. Entonces yo me ponía el gorro para tapar aquello que me avergonzaba. Me avergonzaba, me daba vergüenza. Hoy día no, porque ya tengo más edad, he podido asumirlo, pero me daba vergüenza y yo me tapaba aquello que me avergonzaba. A veces ocurre lo mismo con el Evangelio. No lo hablamos y lo ocultamos. ¿Por qué? Porque ante la opinión del resto nos da vergüenza que nos descubran en lo que creemos. Es posible que alguien se avergüence, pero no puede ser. ¿Por qué? Porque lo resumí en una frase que lo escribí acá. Porque ya que no se puede entrar a la eternidad con Dios avergonzado del sacrificio de su Hijo, eso es una imposibilidad. Nadie que se avergüence del Evangelio del Hijo de Dios puede entrar a una eternidad con Dios. Nadie, hermano, no es posible. No es posible vivir avergonzados esta vida de Cristo y querer entrar a la eternidad con Dios, porque Cristo es el medio que Dios ha dispuesto para que nosotros estemos en una eternidad con Él. Y debemos reconocer, y yo me sentía mal de reconocer de que a veces sí, el cristiano, sí nosotros, sí yo, sentimos vergüenza de confesar y declarar que creemos en el Evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque está en juego nuestra opinión pública, está en juego lo que otros opinen de nosotros, está en juego lo que podemos conseguir en este mundo. Mire, hermano, una vez fui a una entrevista de trabajo y me preguntaron, no, a usted no tienen que por qué preguntarle, pero le preguntaron, ¿usted en qué cree? En respecto si tenía creencias religiosas, a usted no le pueden preguntar eso. Y yo me vi en la encrucijada porque estaba el trabajo que me podían dar ante la respuesta que yo podía entregar. Y fue una cuestión que yo creo que fue el Señor, que me armé de valor sin ningún tipo de vergüenza y dije, yo soy cristiano. Soy cristiano, y no solo soy cristiano, soy cristiano evangélico. Soy cristiano evangélico, voy a una iglesia y pertenezco a una iglesia. No me dieron el trabajo, pues, hermano. No me lo dieron porque ellos estaban haciendo un filtro. Pero tengo mi conciencia tranquila, que cuando tuve la posibilidad de haber negado, haber asumido, Dios me ayudó para poder haber reconocido, aún perdiendo los privilegios. Y debemos reconocer, hermanos, que día tras día nosotros nos vemos en la encrucijada de reconocer con nuestra boca, con nuestros actos, si somos creyentes en Cristo o no. Oye, pero tú puedes conseguir esto por medios que no son los legales. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque necesito confesar no solo con mi boca, sino también con mi vida, que yo creo en el Señor porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. No hay vergüenza en mí para reconocer. Ese debiese ser el discurso que tenemos. No debe haber vergüenza en nosotros para reconocer. Porque Pablo llegó a decir, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué motivo? Porque es poder de Dios para salvación. Y este es el punto específico, que uno no puede pedirle a un no creyente que no sienta vergüenza del Evangelio porque no ha experimentado el poder de Dios. No sabe la experiencia del perdón de pecados, no sabe lo que es la experiencia de la restauración, no sabe lo que es la experiencia de que Dios habla a nuestra vida y haga de nuestra vida las cosas nuevas. A un no creyente no podemos pedírselo, pero a alguien que ha experimentado el poder de Dios, alguien que ha sentido cómo se cae de su hombro la mochila del pecado y la condenación, no puede avergonzarse del Evangelio que un día lo libró. Entonces, yo sé que nosotros hemos experimentado esto y quiero animarle, hermano, a que podamos cada día proclamar con nuestra vida y con nuestra boca, no me avergüenzo del Evangelio. No siento vergüenza, no me sonroja, no me humilla el decir en cualquier circunstancia, sí,
soy cristiano. Sí, yo creo en Cristo. Sí, yo he experimentado lo que es encontrarse con el Dios que perdona el pecado de los hombres por medio de la persona de Jesús. Y es el desafío de la iglesia, cada día, a cada instante, en cada momento, no avergonzarnos de decir, Dios te bendiga, Cristo te ama, Cristo tiene una nueva oportunidad de vida para ti. Te caíste, Cristo puede levantarte. Pecaste, Cristo puede limpiarte. Te sientes destrozado, Cristo puede volver a armarte, porque ese es el mensaje de nuestra vida. Es Cristo y no nos avergonzamos de aquel que murió y resucitó por nosotros. Y vamos al último punto, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe La fe vivirá. vivirá. Entonces vamos a ver esto de que, ¿cómo se revela la justicia de Dios en el Evangelio? Hay tres maneras en que la justicia de Dios se puede revelar. Primero, el Antiguo Testamento nos muestra de que Dios intrínsecamente Él es justo. Entonces, todo lo que Él hace es recto. Segundo, es la justicia que Dios actúa. Cuando Él interviene en la historia humana, Él siempre procede con justicia. Y tercero, es la justicia que Dios imputa a alguien que no es justo, pero le otorga una justicia que no proviene del ser humano. Entonces, los debates teológicos y bíblicos se van en decir, ¿qué justicia se revela por medio del Evangelio? ¿Cuál de la justicia de Dios se revela por medio del Evangelio? Y en realidad no requiere mayor discusión, porque las tres justicias se revelan por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio, por medio de la muerte y resurrección de Cristo, vemos que Dios es justo y que Él no puede pasar por alto su justicia para perdonar al pecador. Vemos que Él actúa con justicia y ocupa los medios legales para poder perdonar al pecador. Y vemos que cuando actúa su justicia intrínseca y actúa en favor del ser humano, le atribuye una justicia que el ser humano no tiene. Somos justos porque Él es justo y Él ha actuado con justicia. Entonces, cuando nosotros vemos el Evangelio, la cruz de Cristo, vemos los tres aspectos de la justicia de Dios obrando a favor del ser humano. Porque en el Evangelio, en la cruz de Cristo, la justicia de Dios se le revela al ser humano. Dios es totalmente justo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Muestra que Él es justo, extiende su mano de justicia y nos atribuye justicia que nosotros no teníamos antes. Y podemos presentarnos ahora, por medio del Evangelio, como justos delante de Dios. Y por último, me estoy apurando un poquito para no excederme el tiempo, el Evangelio se revela, porque en el Evangelio ya, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Fe vivirá. ¿Qué quiere decir el hecho de que se revela de por fe y para fe? Quiere decir simplemente que es de fe, de principio a fin. Sí. El Evangelio, la justicia de Dios en el Evangelio, nosotros la podemos ver y recibir por fe desde el principio hasta el fin. Hermano, la vida del creyente es una vida de fe. La vida del creyente es una vida de fe. Por eso dice, mas el justo, aquel que Dios ha hecho justo, por la fe vivirá. Vivirá. Y este es un texto que toma Pablo de Habacuc 2:4, en el libro de Habacuc lo podemos ver quizás en otra instancia, pero él toma un texto del Antiguo Testamento y lo aplica al Nuevo Testamento y dice, el justo por la fe vivirá. Y se puede dar vuelta, vivirá el justo por la fe, o el justo por la fe vivirá, que son dos implicancias distintas que aunque no se pueda entender. Pero lo que nos está queriendo decir, que aquel que ha creído y ha sido justificado por la fe en Cristo, su vida es una vida de fe, de principio a fin. ¿Saben por qué nosotros vivimos? Porque confiamos en Dios. ¿Saben por qué nos mantenemos firmes en los momentos de dificultad? Porque confiamos en que Él nos sostiene.
¿Por qué nosotros podemos emprender proyectos en nuestra vida? Porque confiamos en que Dios está con nosotros. ¿Por qué nosotros seguimos congregándonos? Porque tenemos fe de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y porque hay bendición cuando el pueblo de Dios se reúne. Todo lo que hacemos, lo hacemos por fe, de principio a fin, como una prédica que hizo mi hermano Carlos hace mucho tiempo, que nunca se me va a olvidar, que habla de la bendición de estar juntos, que es como el aceite que cae por la barba de Aarón, haciendo semejanza al monte Hebrón, que bendice a los montes más pequeños. Estuvo muy, muy buena esa predica. Hay bendición en estar juntos. Y todo lo que hacemos en la vida del creyente, lo hacemos por fe, de principio a fin. Esperamos ser salvos al final de los tiempos, solo por la fe en Cristo y no por Así es. nuestras obras. Entonces, Amén. esta clase daba para 2 clases, pero traté de apurarme para poder hacerla una para que vamos avanzando. Así que espero que a usted le haya quedado algo, mi hermano. Dios les bendiga y si le quedó algo, atesórelo en su corazón. Así que doy gracias al Señor por la posibilidad de poder estar compartiendo con ustedes. Mi hermano Carlos, Amén. bendición. Amén. Gracias le damos al Señor por la palabra. Adoramos al Señor un momento y terminamos esta parte adorando al Señor y dándole gracias por su infinito amor. ¿Cómo podré agradecer tanto amor que me has dado a mí? Cosas tan maravillosas que no logro yo comprender. Las voces de millones de ángeles no podrían expresar mi gratitud. Todo lo que soy y lo que espero ser, se lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que Él ha hecho en mí. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que Él ha hecho en mí. Con su sangre me ha lavado, su poder me ha transformado. A Dios sea la gloria por lo que Él ha hecho en mí, por lo que Él ha hecho en mí, por lo que Él ha hecho en mí. Señor, gracias por lo que has hecho en mí. Por tu gracia, Señor, por tu amor, somos salvos. Por tu infinito amor. No son nuestros méritos, Señor, ni mi talento, Señor, no es lo que yo tengo, es lo que tú me das. Gracias por tu palabra. Señor, a ti sea la gloria cada día, por los siglos de los siglos.
A Dios, digamos todos juntos, sea la gloria. Cántale al Señor. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que Él ha hecho en mí, por lo que Él ha hecho en mí, por lo que Él hará en mí. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Gracias, te damos por esta libertad que tenemos en ti. Esta libertad, Señor, de reunirnos y hablar de tu palabra, hablar de tus cosas, Señor, saber más de ti. Gracias te damos, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para ti. Hermoso momento hemos vivido, hermano, en la presencia del Señor. Así que quisiera pedirle a Gonzalito que nos comentara, Gonzalito, amén, en esta parte. Amén. Que el Señor les Hermano. bendiga. Aprovecho, estoy aquí con la cámara, estamos los dos. Y no, gracias a Dios por el estudio. Gracias al Cevita porque, bueno, y la parte que me llegó ahí súper profundo, que yo pienso que las circunstancias ya son las mismas que tenía Pablo, son muy parecidas. En cuanto a la deuda que debiéramos sentir nosotros también por el mensaje que hemos recibido. De ir a aquellos que no lo conocen, yo creo que las circunstancias son lo mismo. Roma está acá, tal vez podemos llamarle Santiago. Pablo tenía dificultades para llegar a Roma física. Nosotros tal vez por nuestras propias limitaciones no hemos podido tal vez llegar a aquellos que debiéramos llegar. Y yo ahí me acordaba del testimonio. A veces la vergüenza no es el Señor. En mi caso muchas veces la vergüenza no es el Señor, pero a veces el testimonio personal el que da vergüenza. Y eso nos impide, pues eso nos limita a poder anunciar el Evangelio con libertad, como Él se merece, como decía al principio, sin saltarse nada de la palabra, porque a veces nos acomodamos nosotros mismos a la palabra. Porque no tenemos el testimonio suficiente para poder hablar con libertad de todos los temas que la palabra nos proporciona. Y eso, y gracias Cevita, porque la verdad que me emocioné en un momento, porque uno mira la vida de uno personal y entiende que hay harto por hacer, y que el Señor me siga amando, que es lo fundamental, pero hay harto por avanzar, y no, gracias a Dios por el estudio, y eso, hermanito, y gracias por todo. Amén, que Dios te bendiga, Gonzalito. Ciertamente en nuestros corazones hay un deseo de volver físicamente a la iglesia, pero también es una nueva oportunidad de poder enfrentar este periodo, como lo decía el pastor, nuevas cosas, nuevas cosas vendrán a nosotros, y el deseo de nosotros es estar con el Señor, ¿cierto? Y todas estas cosas, yo encuentro esta palabra súper oportuna. Lo que nos habló el Cevita en este día es súper oportuno para el momento que estamos viviendo, y que es el anhelo de nuestro corazón volver a la iglesia presencial. Entonces, ¿cómo vamos a volver? Con gozo, ¿cierto? Sabiendo que el Señor nos está respaldando. Así que muy hermosa la palabra, Sebastián, y yo también le doy gracias al Señor por ti, porque tú te preparas, hermano. Ciertamente uno ve esa preparación en ti. Y que no es el día sábado de la noche, como tú siempre lo recalcas, que eso es una alarma para cada uno de nosotros, que cada vez que tengamos una responsabilidad, no lo hagamos un día antes. Y eso también va para mí, como ministro de alabanza. Quisiera preguntarle a Claudita, ¿cómo estás, Claudita? Y tu comentario siempre oportuno. Hola, muchas bendiciones. Sí, estuvo bonito el estudio, harto que aprender, harto que echar pie
para avanzar en esto, para desarrollarnos y así que otros hermanos también crezcan, así eso ayuda al crecimiento de la iglesia. Y sentí una risa, ¿no? Ah, entonces, bueno, escuché muy atento, hice anotaciones, ser agradecido, interceder, reunirse, los dones, servir, no estar en deuda, no avergonzarse, hacer justicia con lo que Dios nos ha entregado a través de la fe. Y bueno, estar dispuesto a orar por otros, estar dispuesto a visitar también, dispuesto a prestarle ayuda, dispuesto a confortar los corazones y poder administrar algún don que Dios nos ha entregado y así ayudar al crecimiento de nuestra iglesia, a nuestro propio beneficio. Y eso, pues así que es bonito el estudio, que Dios siga entregando a toda la iglesia más conocimientos y que nos pueda ayudar y no estar en deuda con Él. Eso sería mi comentario. Amén. Amén. Gracias, Claudita. Gracias por... Se nota que estabas bien atenta ahí con tus apuntes. También Ginny estaba acá conmigo apuntando, tenía apuntes y eso es bueno porque uno va recordando, ¿no es cierto? Sebastián, ahí sabemos que hay otras cosas que tú tienes que decirnos. Me gustaría saber cómo estás tú, Sebastián, cómo está eh, tu esposa ahí. Me estaba predicando, me imagino que estás nervioso ahí tú O sea, también, en ¿no? verdad no Siempre estaba predicando, sino que está coordinando, pero en la coordinación de acá de la iglesia hay un espacio para compartir una palabra. Entonces, eh, es nerviosa, pues, es nerviosa. Tengo que armarme de- de amor para ella cuando está nerviosa porque se pone como, casi se tupe así, como se dice, pero cuando ya está arriba, se le va todos los nervios. Le sale ahí sus dones del Señor que tiene, así que estaba feliz, me gusta que el Señor la considere, siempre tiene una palabra. En lo personal, a mí estamos bien, gracias a Dios. Otro mes más con trabajo, para mí es esencial eso. Durante toda la pandemia no me ha faltado y a pesar de que a veces hay temores, hemos podido tener trabajo, así que gracias a Dios, bien con eso. Ahí con los proyectos que le mencioné el otro día, todavía estamos con eso, así que les pido la oración para que se pueda concretar. Y a mí, de forma personal, si usted me pregunta a mí, me hubiese gustado predicar romano, eh, pero me hubiese demorado, yo creo, sinceramente, como 1 año y medio, sabiendo de los turnos que uno tiene, o 2 años puede haber sido, en verdad. Así que estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible y vamos recién en el capítulo 1, así que les pido paciencia, pero espero que el Señor nos pueda bendecir por medio de los estudios. Les agradezco a ustedes las muestras de cariño siempre, son respetuosos escuchando. A veces uno, o sea, uno se prepara, pero no lo hace tampoco pensando en que a uno le digan algo, nada, pero es gratificante por lo menos saber que están escuchando. Por lo menos que a uno lo escuchen, ya, porque yo sé que a la larga no es uno el que hace las cosas, es el Señor, por si no puede tomar una parte de alguien y de repente una parte de una frase, de un texto, y hablar a la vida de alguien. Pero el respeto siempre es súper esencial y agradezco mucho el respeto que siempre tienen por la palabra del Señor y eso me anima a poder seguir preparándome. Pero en cuanto a la familia, estamos bien, gracias a Dios, felices con mi esposa, yo la disfruto aquí estando en la casa. Todavía no me aburro en el 1 año y medio de matrimonio, así que voy a seguir orando para que el Señor, para que el Señor me mantenga en ese sentir. Y como saben, estamos acá en la iglesia viviendo y igual es harto trabajo porque eh, hay que mantener el orden de la iglesia, una iglesia que no es pequeña, mantener el orden, en la semana recibir a la gente, hacer el aseo 2 veces a la semana, harto trabajo, hermano, harto trabajo. Y mi esposa, lo que me alegra a mí, es que lo hace con una sonrisa. Ella puede usted no considerarla en nada, para nada, pero si usted le dice que haga el aseo, ella está ahí. Yo la veo como se alegra por poder hacerle el aseo a la casa del Señor. Así que espero verles pronto y les pido la oración por mi familia, que así me ha dado la posibilidad de poder tener.
Yo cuando llegué a ustedes llegué solito, sin mi papá y mi mamá, nadie cristiano. Y hoy día me ha dado la posibilidad de que mi mamá esté mucho más cerca, mi abuelita, tener una esposa con quien servir al Señor, y eso para mí es un motivo de alegría, así que no les quito más tiempo. Muchas gracias simplemente a la iglesia siempre. Tengo que decir algo. Eh, Siempre me pongo nerviosa cuando el Señor me quiere entregar algo, no sé, me tirita todo el cuerpo. A veces nos preguntamos que cómo somos justos, y bueno, el Señor me dice que somos justos al entregar lo que Él nos da. Cuando recibimos y entregamos, hacemos justicia de lo que Él nos ha dado, de lo que Él nos enseña y de lo que Él nos entrega. Amén. Eso es lo que tenía que entregar. Amén. Eso. Amén. Amén. Sin duda de parte del Señor. Me dio escalofrío en todo el cuerpo. Estoy tiritando. Sí, está bien. Damos gloria al Señor por eso. Porque el Señor ocupa los dones que ha dado a su iglesia para poder hablarnos. Así que me siento bendecido por parte del Señor. Así que para que andemos en justicia, Amén. usemos los dones que el Señor nos ha dado. ¿Ya? Así es. Amén. Así es. Pastor, Bueno, la palabra son dice bien claro, de dar de gracia por lo que gracia recibido. Así, todo lo que recibimos tenemos que entregarlo. Así, de una u otra forma, con nuestras virtudes y nuestras debilidades, Dios nos demanda eso. Si hoy día tenemos fallas, recuerde que tenemos menos fallas que cuando llegamos. ¿Ah? Si pecamos, pecamos mucho menos que cuando llegamos, que antes veníamos del pecado. Y falla vamos a tener siempre, debilidad también. El tema está que tenemos que, si nos caemos, tenemos que levantarlo para que el mundo vea que el que nos sostiene es verdadero. No como aquellos que conociendo a Cristo se resbalan y quedan donde quedan. Entonces ahí es más testimonio de Cristo. Que cuando tú y yo pecamos y nos levantamos, el mundo ve, pucha, esto se vuelven a levantar. Y ahí se ve el poder y la misericordia de Dios, para que el mundo lo reconozca. Y que Dios nos bendiga. Y cuando uno escucha las palabras del Señor atentamente se evita, es porque uno tiene necesidad de palabras. Y eso es importante. Así que cuando, en mi caso, yo todas las palabras las escucho y las siento mía, y venga de quien venga. ¿Ah? Y así que Dios nos ayude y nos siga bendiciendo en esta área. Porque lo que se viene, como te vuelvo a decir, hoy, cuando nos reunamos tenemos que ser fuertes y decirle al Señor, bueno, vamos a empezar un nuevo tiempo, va a ser una nueva oportunidad, muchos tal vez van a llegar, y esperando en Dios, ¿no es cierto?, que nosotros seamos ese canal de bendición para otros, que Dios nos llamaba a bendecir. Bendecir primeramente la iglesia, como decía la palabra, Pablo preparó todo su camino para ir a Roma, y en Roma murió Pablo. Entonces, igual es fuerte todo lo que hizo para llegar a eso. Pero la gloria y la honra del Señor, y Dios nos tiene preparado grandes cosas para nosotros. Tal vez en nuestra paciencia queremos todo de un viaje, pero Dios tiene los tiempos a su tiempo. Los tiempos de Dios no son los nuestros. Así que Dios nos bendiga, Dios bendiga a Carlito, a Sebastián, a Gonzalito, a su esposa, a sus hijos. Dios bendiga a Claudita, a las chiquillas, que Dios siga orando en cada una de ellas, ¿no es cierto? Y las mantenga firmes, fuertes, que las cuide, así como a mi familia y a los hermanos, a Marcelina, al hermano Juan, que hoy día no lo vemos, porque el Nico no sé por qué no se conectó, no sabemos de él. La Raquelita, ¿no es cierto? Hermana Gladys. Hay que orar por la hermana, una hermana, la hermana Raquel, que tuvo un problema cerebrovascular. Y así que Dios nos siga dando fuerza nomás, y poder que llegue el día domingo con ansias. Y nosotros los hermanos vamos a estar juntando de 2 a 3 de la tarde el día sábado para limpiar el templo y preparar la iglesia para el día domingo. Amén. Y el aviso desde ahora, ¿no es cierto? Díganle al hermano que el domingo a las 11 de la mañana ya la iglesia se abre. Amén. Y pasamos al aforo.
le echamos nomás. Dios va a hacer grandes milagros, grandes cosas en cada uno de nosotros. Amén. Oye, Amén. en plena pandemia, cuando estábamos en el funeral de nuestra hermana Anita, el aforo eran 20 personas, hoy ya íbamos como 60. Así que Dios nos bendiga, que esta semana que comienza, ¿no es cierto? Dios bendiga tu vida, a tu esposa, a tus niños, Dios bendiga tu trabajo, tu economía. Y no olvides que hasta aquí Dios nos ha sostenido. Dios nos ha sostenido, si es cierto, hay dificultades, si es cierto, hay preocupación, pero hasta aquí Dios ha sido bueno. Amén. Así, y eso es, tenemos que ser agradecidos, Señor. Amén. Terminamos. Amén. ¿Les parece si tenemos un momento de oración antes de terminar? Amén. Vamos a dar gracias, Señor, por esta tarde que se nos pasó. Ya son más de la una, así que, Padre, por medio de Cristo, damos gracias, Señor, porque cuando nos juntamos y nos reunimos, usted está en medio nuestro, Señor. Y Amén. usted ama a su iglesia, Señor, somos amados suyos. A veces en nuestras dificultades se nos olvida, pero usted ama a su iglesia profundamente. No hay un momento en que usted no la haya amado, Señor. Tan así que usted se entregó a sí mismo por ella, por nosotros que somos su iglesia. Y le damos gracias, Señor. Gracias por su palabra esta mañana, por la alabanza. Gracias, Señor, por usar a nuestra hermana Claudia, Señor, con lo que nos ha hablado por medio de ella. Y lo tomo, Señor, no solo de manera personal, lo tomo, Señor, como un mensaje colectivo, Señor, que usted está llamando a Aposento Alto a andar en justicia con lo que ha recibido, Señor. Oh, ayúdenos, Señor, a andar en justicia delante de usted, con todo lo que nos ha dado, Señor. Gracias por su fidelidad. Y encomendamos este nuevo tiempo a usted, Señor. Señor y dueño de todo. Señor y dueño de la iglesia y Señor y dueño de nuestras vidas. Encienda nuestros corazones, Señor, a tal modo como cuando nos convertimos recién y podamos servirle y amarle, Señor, para andar justamente delante de usted, administrando bien todo lo que nos ha dado, Señor. Padre, bendiga a mi hermana Claudia, bendiga su vida. Oro por ella, Señor, para que usted bendiga su vida, Señor, y el amor suyo que tiene por ella, Señor, corra sobre su vida y sobre su cuerpo, Señor, como un bálsamo refrescante, Señor. Y así con cada uno de nuestros hermanos, Señor. Solo usted es nuestro descanso y nuestra roca firme. Padre, bendiga a la iglesia y a aquellos que no están presentes y prepare todo para que el día domingo podamos reunirnos, Señor, y adorarle. Por medio de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mi hermano. Nos vemos el próximo domingo. Nos vemos. Amén. Nos vemos. Bendiciones. Bendiciones, Los amo chaito. mucho. Bien. Chao. Chao, chao.